La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos los damocleanos. Yo soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Estamos en los últimos programas recorriendo un poco de la filosofía antigua, de la filosofía estoica propiamente, puntualmente, y son filosofías que se entremezclan, es decir, la cínica, la estoica, la epicúrea y hasta también la escéptica, pero sobre todo las primeras tres tienen un punto de contacto, tienen prácticas muy concretas, que hay un autor muy recomendable llamado Pierre Hadot, Hadot, que se ha ocupado de hacer una especie de recuento, de reconto de todas estas prácticas, asquesis, todas estas prácticas filosóficas, ejercicios filosóficos que luego han dado origen a las prácticas cristianas, por ejemplo, o se han entremezclado con ellas, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, el cristianismo no nació de la nada, no es que nació así ex nihilo, ¿no? De la nada en absoluta, como dice el dicho ex nihilo nihil fit, de la nada no puede aparecer algo, ¿no? Tiene que ser de otro algo. Y bueno, así como estamos parados sobre hombros de gigantes, así decía Newton, citando esta frase de otro a su vez, haciendo una literal alusión de que estaba sobre hombros de gigantes, así también todas estas filosofías antiguas se paraban sobre hombros de gigantes, es decir, utilizaban la base de los pitagóricos, a su vez los pitagóricos de los egipcios, que luego dio origen en esa gran mezcla que fue el mundo de Alejandría, por ejemplo, donde estaba la famosa biblioteca. Bueno, eso dio origen a cosas como el hermetismo, que tomaba ideas egipcias, tomaba ideas orientales, tomaba ideas griegas, y entre todos se armó un gran combo. Pero lo que quiero decir es que cuando hoy en día, no sé, alguien hace los ejercicios espirituales de San Ignacio y piensa que, no sé, los descubrió San Ignacio así, de la nada, no, todo tiene un precedente. Los primeros cristianos, no sé, los padres de la iglesia, los que vemos referidos en la Filocalia, por ejemplo, que hacían la esiquia, buscaban la esiquia, la paz del corazón. Bueno, una de las cosas que buscaban también era la ataraxia,
y con eso estamos hablando de estos principios estoicos, de la ataraxia, la serenidad del alma, la autarqueia, la verdadera libertad de estar unido a la voluntad divina, la apateia, que era la ausencia de patos, ¿no? de pasión. Es decir, vemos que todas estas prácticas que hoy en día las vemos vestidas de cristianismo, por ejemplo, digo eso porque vivimos en un mundo cristiano, pero también las vemos revestidas de budismo, las vemos revestidas de hinduismo, las vemos revestidas de islam. Y en el fondo siguen siendo estas bases helenas o helénicas y también estas bases, ¿por qué no?, egipcias, que son los precedentes. Nunca se sabe de dónde vino el niño realmente. Si los egipcios recibieron una influencia hindú, los hindúes una egipcia, o los griegos fueron donde convergieron estas dos cosas, no lo sabemos. El tema es que vemos que no todo nació hoy. Dicen que los pueblos que no conocen su propia historia están condenados a repetir los mismos errores. De la misma manera, una persona que no conoce el precedente, ¿no?, lo pretérito de las prácticas que hoy realiza, está condenado por empezar a magnificar, a endiosar estas prácticas y a los que las promulgan. Y por otro lado, a cometer errores en ellas, porque quizá mirando cómo a lo largo de la historia estas prácticas han ido rebotando y mejorándose, uno puede mejorar también lo que practica. Así que con este enfoque vamos a retomar el tema. Estamos viendo cómo los estoicos conseguían estas 3 metas. Fíjese qué importante. Imagínese que viene un ángel del cielo y le dice: escúchame, querido oyente, te voy a otorgar 3 dones. 1, la ataraxia, que vas a estar sereno pase lo que pase. 2, la autarqueia, la libertad, es decir que todo lo que ocurra va a ser lo que vos quieras. Y 3, apateia, la imperturbabilidad, o sea que nada te va a afectar. ¿Qué te parece? Esas son las 3 metas que tenían los estoicos, y fíjese si no son interesantes, ¿no? ¿Cómo lo lograban? Bueno, había un método diario estoico. Este método, obviamente, como le digo, no lo piense como estoico solamente. Por eso en el primer programa, de hecho, puse una imagen de Diógenes y el título tiene que ver con los estoicos. Y usted dirá, bueno, Diógenes era cínico, no estoico. Sí, pero de hecho Zenón de Sitio primero se acercó a la escuela cínica, no le convenció cierta radicalidad y buscó crear una cosa diferente, mezclando, sintetizando otras cosas, y eso es lo que hizo con el estoicismo. Quiero decir, estas escuelas se interpenetraban, los ejercicios eran compartidos, tenían metas parecidas. Diógenes también, Diógenes creo que era de Sinope, también él quería la ataraxia, la autarqueia y la apateia, obviamente. Que hoy en día toma ese nombre tan feo, ¿vio? La apatía. Ah, estás apático. Apático significa sin patos, sin pasión. Estás desapasionado. Sin embargo, lo que se buscaba era esa imperturbabilidad que la vemos en el Bhagavad Gita. La imagen del yogi que plantea Krishna en el Bhagavad Gita es la misma imagen que puede plantear uno de los padres del desierto, los padres népticos, que buscaban la nepsis, que era la actitud de vigilancia, ¿no? La actitud de vigilancia que ya dijimos que la prosoké griega era eso, es estar atento, una vigilancia, una mente alerta, ¿no? Pero no a través de lo discursivo, no estando alerta tipo estoy pensando que estoy pensando que estoy pensando y estoy atento a lo que estoy pensando y no se me escapa ningún pensamiento. Acabo de pensar uno, ahí, ¿cuál era? Ah, sí, pensé que estoy pensando que debo pensar lo que estoy pensando. Eso no. Cuando uno hace eso, fácilmente acaba muerto, de cansancio. Se trata de una atención relajada, una alerta, la misma que el budista zen cuando se sienta a meditar y practica el sati, por ejemplo, budista, la atención, la misma que practica el hindú cuando tiene la actitud de sakshi, de testigo. Eso es realmente
la actitud de prosoqué. Bueno, ¿cuál es el método estoico? Tome nota, busque ahí un papel para apuntar, porque vamos a ver cómo debe hacer diariamente para alcanzar estas 3 metas de serenidad, libertad e imperturbabilidad. Y ahí va. Primero de los puntos, se llama cetesis, ¿no? Con Z, cetesis. La cetesis es el estudio de un tema. Los estoicos diariamente estudiaban un tema. ¿Qué tema? Temas humanos normalmente. A ellos no les interesaban, ya dijimos, si Dios se vestía de verde o de rojo. No, a ellos les interesaba, por ejemplo, el dolor, la tristeza, las pasiones, el miedo, elementos humanos, cotidianos, palpables. Esto es muy parecido, va a ver cuando lo recorramos, a la lectio divina que hemos hablado en algún programa, esa práctica dentro del cristianismo, que lo tienen en realidad todas las religiones, que consiste en leo las escrituras o escucho las escrituras, las reflexiono, producto de esa reflexión me vienen ciertas ideas y con eso hago una meditación o bien una oración y finalmente venía un periodo de contemplación donde uno oye, nada más. Y producto de eso viene una acción, ¿no? Una actio, una acción que es una puesta en práctica espontánea y natural de todo lo que a uno le fue transformando, de esa metamorfosis que uno hizo por escuchar o leer las escrituras. ¿Por qué decimos las escrituras? Bueno, porque si usted lee una revista de chistes, probablemente no le cambie demasiado la óptica, aunque puede que sí, aunque puede que sí, depende con la actitud con que la lea. Pero si usted se lee, por ejemplo, Los ríos de Europa, no mucho, ¿vio? Tiene que ser un libro que más o menos toque algunas cuestiones humanas. Bueno, por eso las escrituras, como tienen toda la gama de emociones humanas y de historias y de circunstancias, son muy útiles. Entonces, primer punto, usted se sienta diariamente para hacer su práctica estoica y hace la cetesis. Estudia un tema, ¿no? Dice, hoy voy a estudiar, por ejemplo, acerca de, a ver qué puede ser, de la ansiedad. Y se pone a reflexionar. Busca textos que tengan que ver con la ansiedad de distintos filósofos, eso hacían los estoicos. Los estoicos eran en eso muy eclécticos, tenían una visión muy propia, una síntesis hacían de todo ello con una marca muy personal, pero eran capaces de tomar de los pitagóricos, de tomar de los platónicos, de tomar de los, no sé, distintas fuentes, ¿no? Heráclito, lo que fuera. Luego el segundo punto es la skepsis, ¿no? Skepsis, que es el análisis profundo. Usted ya leyó algo, ahora ¿qué hace? Lo analiza. Analizar significa disgregarlo en trocitos, ¿no? Lo vamos separando como si usted un reloj lo va desarmando y lo empieza a mirar parte por parte. Pone por aquí los tornillos, por aquí las rueditas, por aquí las agujas, por aquí la tapa y así. Luego viene la anagnosis. La anagnosis es la lectura de textos alusivos. Usted planteó, primer punto, cetesis, estudio de un tema. Usted dice, vamos a estudiar acerca de la ansiedad, ¿no? Entonces toma el texto básico, lee algo. Segundo, viene el análisis profundo. Usted lo analiza, lo revuelve, lo disgrega. Después viene la anagnosis, que es la lectura de textos alusivos, ¿no? Entonces uno empieza a buscar otros textos, como cuando en la Biblia se hacen las concordancias, que usted lee, por ejemplo, Jesús se encontró con un, no sé, poseído y le dijo, y al lado pone, no sé, Marcos, no sé cuánto, Juan, no sé cuánto, Éxodo, no sé cuánto, y usted dice, ¿qué son esas citas? Bueno, son concordancias. Quiere decir que usted lee ese fragmento y si usted va a las citas que le pone al lado, encuentra otros fragmentos en otras partes de la Biblia que hablan más o menos del mismo tema y le ayudan a poder pensar mejor el mismo tema con otras visiones o otras circunstancias similares. Entonces, la anagnosis es la lectura de textos alusivos. La agnosis, usted sabe, como el agnóstico es el que no sabe. Agnosis, ¿no? Negación de la gnosis, no sabe. Ahora la anagnosis, ¿no? Es como la anestesia, es la negación de del desconocimiento. O sea que cuando uno
lee, básicamente lo que está diciendo es que aprende. Entonces, la anagnosis es leer otros textos que le iluminen acerca del tema. Entonces usted lee otros filósofos, otros comentaristas, por ejemplo. Luego viene la acroasis, ¿no? Acroasis, que es la escucha de textos alusivos. La escucha puede ser un disertante que habla de algo o charlar con otros. Otro viene y le da una opinión distinta de lo que usted tiene, una especie de asociación. Entonces usted, primer punto, cetesis, elige un tema. Segundo punto, skepsis, lo empieza a analizar, le empieza a dar vueltas usted mismo. Tercer punto, anagnosis. Usted lee textos alusivos, ¿no? Busca otros textos que todos toquen el tema, por ejemplo, de la ansiedad. Luego la acroasis. Usted escucha opiniones alusivas. Escucha una charla por internet, hoy en día que tenemos esto, escucha un amigo lo que opina, se acuerda de lo que decía fulano acerca de esto, ¿no? Ya es como escuchar. Luego de eso viene la prosoqué. La prosoqué es la atención continua, ¿no? Estar atento continuamente. Esto es algo que se practica durante todo el día. ¿Por qué viene la prosoqué ahora? Bueno, viene porque es necesario que primero usted se plantee un tema, que después lo analice, que después lea textos alusivos, que después escuche opiniones y que ahí usted se dé cuenta lo valioso que es entonces estar alerta. Porque usted se da cuenta que al estar alerta a lo que piensa, a lo que siente, a cómo lo piensa, cómo lo siente, a qué hace el otro, a qué no hace el otro, esa atención, usted se da cuenta que lo libera de una implicación a veces excesiva y a generar juicios equivocados, como yo no puedo, no sirvo, no valgo, o simplemente usted, por ejemplo, padece de ansiedad. Que usted padezca de ansiedad quiere decir que usted está sumergido en la ansiedad. Gracias a estudiar el tema de la ansiedad, analizarlo profundamente, leer acerca de la ansiedad, escuchar acerca de la ansiedad, usted empieza al tener varias ópticas y no una sola, usted empieza a darse cuenta que no era todo tan como usted lo veía y empieza a generar una prosoqué, una capacidad de mirarlo desde fuera. Si yo me doy cuenta que mi visión del mundo no es la única, sino que hay esta y esta y esta y esta, me empiezo a dar cuenta que me puedo separar de la cosa y ya la cosa no me absorbe como antes. Esa prosoqué tiene que durar todo el día, aún mientras usted duerme. Es decir, mientras usted está durmiendo y soñando, ya lo decía Platón en la República, que si usted se va a dormir y ve una película, no sé, de guerra antes de irse a dormir, está peleándose con otro, bueno, sus sueños van a reflejar eso. En cambio, y le va a implicar emocionalmente y lo va a desestabilizar. En cambio, si usted ve, no sé, cosas agradables, habla de cosas agradables, él recomendaba charlar de filosofía con amigos antes de irse a dormir. Entonces usted se va a dormir y tiene unos sueños fantásticos, tranquilos, es decir, le permiten la prosoqué, le permiten como esa doble visión, la actitud de sakshi, de testigo, imagínese que usted va al cine, usted está viendo la película y ¿qué pasa? La película le cuenta un cuento, una realidad, una historia única, monolítica, y la película le está diciendo a usted, ¿no? Concretamente, esto es lo que te presento, ¿eh? Créetelo todo porque esto es la verdad. Acá está pasando lo que te estoy contando, así que llorá y reíte. La película le dice eso, le plantea una sola manera de ver las cosas, pero imagínese que usted interiormente dice no. Dice, por ejemplo, yo estoy sentado en una butaca del cine, ¿no? Acá hay más gente alrededor mío que vino toda de la calle. Hace 5 minutos estábamos afuera, en otras realidades. Desde que nos sentamos en las butacas estamos sufriendo y sudando sangre con estos personajes que sufren. La verdad que yo voy a tomar conciencia de que esto es una pantalla de cine y que se está proyectando una imagen que son solamente luces y sombras, ¿viste? Así que no me voy a implicar. ¿Nunca le pasó que usted está viendo una película y de repente un ruido, alguien que entra le interrumpe y lo saca de la película?
Usted ya y se enfada usted, porque usted estaba encantado de estar chupado por la película, porque hay un cierto placer en la inconsciencia, que es el placer de no estar con uno mismo, de no ser consciente del lío que uno es, ¿no? Pero bueno, cuando lo sacan de la película, usted es como si eso que estaba mirando ahora ya no tiene la importancia que tenía recién. Ahora usted se da cuenta que de nuevo es un televisor, o de nuevo es una pantalla de cine, o de nuevo y hay un mundo a la par de eso. O sea, usted logró la prosoqué por un momento, de una manera artificial, pero la logró. Bueno, la prosoqué es eso. Es la capacidad de mirar la vida como si usted estuviera viendo una película de cine, pero sabiendo que es una película de cine o una representación teatral. Y usted me dirá, es más aburrido ver la vida así, porque no te implicás. Bueno, recuerde que esto es una medicina. Imagínense que usted en el cine va con una persona que sufre del corazón y van a ver una película dramática. Y su compañero, el que está viendo la película, que sufre del corazón, está empezando a llorar y usted siente que respira de una manera muy acelerada y que está llorando a lágrima tendida, y usted se da cuenta que le va a dar un síncope ahí. Entonces, ¿qué hace? Le habla, lo disuade un poco, lo dispersa de la película para que no se meta tanto. No lo disuade del todo, al estilo de pongámonos a hablar de otra cosa, porque si no, para eso salen a la calle, sino que trata de aflojar un poco la implicación que tiene esa persona en la película, de manera que siga disfrutándola, pero no se meta tanto que sea la única realidad que viva, que mantenga como una especie de referencia externa en el fondo de su mente que diga, esto en el fondo es una película. Eso es lo que hace la prosoqué, pero no puede hacerlo por sí mismo, porque si yo le digo a una persona, mantente ajeno a la película, no te dejes absorber, y la persona se dejó absorber toda su vida por todas las películas que le pasaron, es imposible. Entonces, para eso uno tiene que hacer primero cetesis, es decir, estudiar los temas vitales, estos temas de las películas, ¿no? El drama, el desengaño amoroso, no sé, la pasión, el asesinato, la búsqueda de metas y sueños a cumplir, el enamoramiento, todo eso lo tiene que estudiar, tiene que ver qué es lo que me está absorbiendo. Luego, lo analizo profundamente. Elijo un tema, digo, bueno, el enamoramiento amoroso. Vale, me está absorbiendo y me está haciendo daño, porque me absorbe 100%, no puedo extraerme nada de eso. Por lo tanto, lo voy a poner ahí en el microscopio. Cetesis. Pongo ahí enamoramiento amoroso. Siguiente punto, esquepsis. Lo empiezo a analizar. Lo miro por aquí, por este lado, por el otro lado. Leo textos alusivos, anagnosis, a ver qué dice este filósofo, a ver qué dice este otro, a ver qué dice este de más allá, esta religión. Vale. Ahora acroasis. Escucho textos alusivos o personas que hablan del tema, lo hablo con otros, ¿no? Veo distintas opiniones. Uno me dice, no, el enamoramiento es una tontería. El otro, no, son reacciones químicas del cuerpo. Otro, no, es sumamente poético, es maravilloso. La vida sin eso no vale. Distintos puntos de vista. Me doy cuenta que no existía el único que yo tenía. Eso me permite una cierta distancia. Prosoqué. Es el principio. Ese prosoqué, una vez que lo voy aprendiendo, ya lo puedo aplicar a todo. Porque este proceso lo tengo patente, lo tengo vivo. Es lo mismo que la lectio divina que vimos en el tema cristiano. Luego viene la encrateia. La encrateia es el dominio propio. El dominio propio. Cuando yo ya tengo esta prosoqué como práctica cotidiana, estoy todo el tiempo atento. O sea, como soy realmente, verdaderamente un Homo sapiens sapiens. No un Homo sapiens. No soy alguien que está enamorado, alguien que está enfadado, alguien que está triste. No. Soy alguien que está triste, pero se da cuenta del proceso de la tristeza. Ese darme cuenta del proceso de la tristeza, sin hacer nada con la tristeza, solo darme cuenta, es prosoqué. Encrateia, entonces, es cuando la prosoqué ya no es una pequeña islita, sino que ya se forma como un archipiélago, y luego se forma como una península, y luego se forma un continente. Cuando es un continente, ya eso es encrateia.
uno ve a una persona así y dice, esta persona tiene encrateia, esta persona tiene dominio propio. Dominio propio no es hacer lo que yo quiero. Dominio propio es tener esta posibilidad de tomar distancia y que la vida no me absorba 100%. No que ocurra lo que yo quiero. Eso no es encrateia. No que yo quiero sentirme contento y me sienta contento. No. Encrateia es que aunque yo me sienta triste, esa tristeza la puedo ver desde fuera con el prosoqué y por lo tanto tengo encrateia y por lo tanto tengo autarqueia, libertad, ¿no? Que es la verdadera libertad, la de que lo que ocurra es lo que yo deseo. No que ocurra lo que yo quiero, sino que lo que esté ocurriendo siempre va a concordar con lo que yo desee. Hay dos prácticas más. Una es meletai o meletai, no sé, yo el acento griego no sé dónde va, así que puede que me equivoque en eso, que son meditaciones. Las meditaciones es muy parecido a esto de las lecturas de textos alusivos. Bueno, meditaciones como las de Marco Aurelio son reflexiones más armadas acerca de un tema. Es como si un tipo se pusiera a escribir y dijera, bueno, vamos a desglosar y analizar todos los aspectos de la tristeza. Y que es algo que luego no es que uno lo lee nada más, está hecho para que uno lo haga. Uno se sienta y dice, bueno, momento, vamos a hacer meletai, vamos a analizar, por ejemplo, mi enfado cada vez que fulano me dice tal cosa. Entonces uno lo empieza a desglosar, ¿no? ¿Por qué me enfado? Y me enfado porque me molesta lo que hace. Vale, me molesta lo que hace. ¿Me molesta él o me molesta su conducta? No, me molesta su conducta. Vale, me molesta la conducta. ¿A todo el mundo le molesta esa conducta o solo a mí? Y a mí y a 5 más. O sea que no a todo el mundo. Vale. ¿Y por qué a los que nos molesta esa conducta nos molesta? ¿De dónde lo sacamos? Y porque lo aprendimos. Vale. O sea que no nacimos con eso, sino que fuimos aprendiendo a que nos moleste que nos digan así y así las cosas. Sí, vale. Si yo lo fui aprendiendo, quiere decir que lo puedo sustituir poco a poco por otra cosa. Lo puedo desaprender y aprender otra. Como, por ejemplo, puedo desaprender el vicio de comer, no sé, mucho azúcar y empezar a comer diferente. Sí, vale. Entonces quiere decir que puedo deshacer el hábito de enfadarme por eso y sustituirlo por otro. Bien. Bueno, eso es meditación. Es ir desglosando, en lugar de decir, fulano es un maldito y me hace la vida imposible, tengo que matarlo o tengo que irme de su presencia, es cambiar yo a través de una meditación, un meletai. Y luego hay también el terapeiai, ¿no? O terapeiai, que supongo que debe ser ahí el acento, terapeiai, que es la cura de pasiones. Eso es la terapeiai. Son las prácticas que ayudan a que las pasiones se aquieten, ¿no? Todo eso sería lo que se entiende como terapéutico. Es decir, normalmente son prácticas rituales. Si yo instauro en mi vida cotidiana el ritual de meditar, el ritual de leer la Biblia, el ritual de, no sé, ir a misa, el ritual de repetir la afirmación tal cada vez que yo me... Se da cuenta que es una práctica muy estoica esa, repetir afirmaciones, aprenderse de memoria, creo que se llama neme, como de mnemotecnia, neme, es aprender de memoria frases. Entonces usted se aprende de memoria frases que le ayudan en los momentos difíciles a hacer reflexiones. O bien usted está viendo la película, le está absorbiendo hasta el punto que le está haciendo daño y porque le viene a la mente una afirmación que dice, por ejemplo, lo que veo en la pantalla no es la única realidad existente, es solo una película. Gracias a eso, si yo me lo acuerdo, puedo despegarme de la película. De lo contrario, estoy chupado. Entonces, la película de la vida, como también me va a absorber, bueno, lo que diríamos el mantra, ¿no? La jaculatoria que usa un cristiano, es la terapeiai y el neme de los estoicos. Vamos a escuchar un audio que nos va a contar cómo poder colaborar con nuestro programa, con la espada de Damocles, para que sigamos ahí vivitos y coleando, dando vueltas por el mundo. Ahí va.
Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info.espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que también de los pitagóricos, los estoicos, de los pitagóricos heredan la revisión de la conciencia antes de dormir. ¿Vio esa práctica cristiana de antes de irse a dormir, repasar el día que nos enseñaban de pequeños? Bueno, eso proviene de los estoicos, que a su vez lo toman de los pitagóricos, que a su vez los toman de los egipcios. Séneca, en un libro que se llama Acerca de la ira, o de ira también, nos cuenta esto. Acuérdese que Séneca era el que nació en Córdoba, era un estoico, pero de la Hispania romana, es decir, de España. Entonces dice, ¿qué razón hay para que lo que no ofende en público hiera en casa, sino que así llevamos costumbres suaves y tolerantes y vamos de nuevo. ¿Qué razón hay para que lo que no ofende en público hiera en la casa, sino que allí llevamos costumbres suaves y tolerantes y aquí desapacibles y quisquillosas? Pregunta. Él marca esa diferencia. Dice que en casa no somos tan tolerantes porque no ponemos esa máscara que ponemos afuera. Afuera viene uno y nos dice algo y nosotros, y bueno, está bien, doctor tal, hasta luego, y por dentro lo queremos matar. Pero en casa no. En casa donde nos dicen algo, nos cae mal enseguida porque no tenemos esa máscara. Entonces dice, necesario es educar y fortalecer todos nuestros sentidos que por naturaleza son pacientes. Si el ánimo trata de corromperlos, debe llamársele todos los días a cuentas. Es decir, el estoico no dice, viví la vida como venga, si te enfadas, te enfadaste. No, el estoico dice, con el meletai, con la meditación, si te enfadaste, ¿por qué te enfadaste? Y ahí empieza a hacer esa revisión de, bueno, porque aprendiste a enfadarte, es bueno enfadarte y no porque te trae problemas, y si te trae problemas convendría cambiarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo cambiás? Y bueno, tendría que hacer una práctica terapéutica, una terapia que sustituya esa tendencia a enfadarme, ese hábito por otro, porque la energía que yo tengo en el día es la misma, la puedo usar para no sé, enfadarme o la puedo usar para construir una pared de una casa. La misma energía, cuando la gaste voy a estar cansado. Y si no la gasto en una cosa, la energía va a querer gastarse en otra. Así que es más sabio utilizarla para cosas productivas, más que productivas, armoniosas. Entonces, él dice, debe llamársele todos los días a cuentas. Así lo hacía Sextio. Aquí va a contar lo que hacía Sextio cada noche y aquí da el consejo de revisión nocturna. Cuando terminaba el día, el amigo Sextio, en el momento de entregarse al descanso de la noche, examinaba su conciencia y se preguntaba a Sextio, ¿de qué defecto te has curado hoy? A ver, ¿qué había hecho en el día Sextio? Si había hecho algo bueno, como diciendo, ¿en qué me forcé? ¿Qué mejoré? Segunda pregunta que se hacía, ¿qué vicio has combatido? O sea, de las cosas que uno tiene flojas. Si uno mira los ejercicios de San Ignacio de Loyola, el de los jesuitas, va a ver que se basa en esto, en revisar cuáles son los puntos flojos, potenciar los puntos buenos, reforzar los puntos flojos, encontrar la dirección que tiene uno en la vida, que lo traducen ellos como lo que Dios quiere para nosotros. ¿En qué te has mejorado? ¿En qué has mejorado? Se autopregunta Sextio. Entonces dice Séneca, la ira se calmará y hará más moderada cuando sepa que diariamente has de comparecer ante un juez. O sea, si yo diariamente sé que a la noche voy a estar repasando lo que hice en el día, antes que encontrarme todas las noches conmigo mismo diciéndome en qué mejoraste y no mejorar en nada, o sea, no hay forma de disimularlo porque soy yo. Me voy a cansar, me voy a hastiar de mí mismo preguntándome en qué mejoraste y respondiendo siempre lo mismo. Entonces voy a intentar cada día mejorar un poco más, que es el principio de la confesión. La confesión católica tiene esa base, la base de acudir a un alguien externo en este caso,
que se supone que es externo, pero no lo vemos, está detrás de una cortina para que uno no sienta que es una persona que lo juzga, pero que le pregunta siempre, ¿qué hiciste? Y bueno, esa es la idea, es cambiarlo, mejorar. Esta es la idea estoica. ¿Qué cosa más bella, dice Séneca, que examinar de esta manera cada día? Se pregunta. ¿Qué sueño el que sigue a este examen de las acciones? ¿Cuán tranquilo, profundo y libre cuando el alma ha recibido su alabanza o reconvención? O sea, alabanza si te fue bien. Por ejemplo, uno se pregunta, Roberto, ¿qué hiciste hoy de bueno? Así mismo, ¿no? Uno se llama Roberto. Y si uno se responde, bueno, hoy ayudé a una señora a cruzar la calle, hoy mejoré lo del otro día, que me había enfadado, ya no me enfado más. Muy bien, Roberto, vamos bien. Tocayo. Bueno, eso sería una alabanza, pero también está la reconvención. Roberto, ¿qué hiciste hoy de bueno, de mejor? Nada, la verdad que nada, Roberto, metí la pata. Hice lo mismo que vengo haciendo hace 6 meses. Me como toda la torta y no dejo nada, la verdad, me comí toda, me enfadé con todo el mundo, me peleé con mi compañero de trabajo, traté mal a todos, quería cruzar una viejita a la calle y la empujé y casi la pisa un coche. Mal, Roberto, mal. Bueno, te voy a perdonar igual, porque sos yo, ¿viste? ¿Qué quiere que haga con vos? Somos los mismos, somos el mismo tipo. Así que ponete las pilas, Roberto, que así no vamos a ningún lado. ¿Queremos ser estoicos o no queremos ser estoicos? Entonces, eso es una reconvención, es como cuando el cura le da a usted una pena y una penitencia que usted tiene que rezar como para emparchar el mal que hizo. Entonces dice, qué buen sueño que viene cuando usted hace esta práctica, sea que usted haya recibido alabanza de usted mismo o reconvención y sometida a su propio examen, a su propia censura, a la propia, ha hecho secretamente el proceso de su conducta. O sea que usted no tiene que contárselo a nadie. El método católico es con una confesión externa, pero en este caso los estoicos dicen, hacelo con vos mismo. Nadie lo tiene que saber. De esta autoridad uso y diariamente me cito ante mí mismo. En cuanto desaparece la luz de mi vista y mi esposa, enterada ya de esta costumbre, guarda silencio, es decir, cuando desaparece la luz de mi vista quiere decir cuando oscurece. Hoy en día tenemos luces artificiales, pero en la época del pobre Séneca no había. Entonces cuando bajaba la luz y se queda él solo, entonces la esposa, que parece que ya conocía las locuras de Séneca con el estoicismo, guarda silencio. Entonces él dice, examino conmigo mismo todo el día y repaso de nuevo todas mis acciones y palabras. Entonces el Séneca empezaba a repasar desde que arrancó el día, dice, bueno, me desperté, me levanté, me lavé los dientes, después, y así, hasta el final del día, ¿no? Todas las cosas. Nada me oculto, nada me dispenso. O sea, ninguna cosa mete debajo de la alfombra y tampoco ninguna cosa la quita del camino. En efecto, ¿por qué había de temer considerar ni una sola de mis faltas cuando puedo decirme, cuida de no hacer eso otra vez, por esta te perdono? Es decir, ¿para qué me voy a engañar a mí mismo si yo mismo obviamente me voy a perdonar siempre? En tal debate, has hablado con excesiva acritud, se dice a sí mismo. Cuando hablaste con fulano le hablaste muy duro. En adelante no te comprometas con ignorantes, ¿no? Los que nada han aprendido no quieren aprender. Es decir, se va diciendo todas estas cosas. Reprendiste a aquel con demasiada libertad, lo contrario, por cuya razón has ofendido más que corregido. Considera en lo sucesivo no solamente si es verdadero lo que dices, sino también si puedes soportar lo verdadero a aquel a quien se lo dices. Es decir, va desmenuzando, fíjese, no es solo tienes que hablar dulcemente, no, está diciendo, si le hablas dulcemente a alguien que necesita que le hables duramente y tú le hablas dulcemente porque te conviene más, porque así el otro no se va a enfadar y no te lo aguantas enfadado y no sé, y te presta lo que querías que te preste el día de mañana, estás siendo flojo, no estás siendo correcto, estás entregándote a una pasión, a un patos
de comodidad, ¿no? De sentirte cómodo con eso, pero no es lo justo. Y como buscamos lo correcto, lo desapasionado, o sea que más allá de lo que a vos te importe, es lo correcto. Bueno, eso busca el estoico. Entonces fíjese cómo lo plantea Séneca. También debían acompañar con ascesis físicas. No crea que todo esto era, como dicen, un viva la pepa. No. Había también unas ascesis prácticas. Acuérdese que la palabra ascesis tenía que ver con prácticas interiores. Pero había prácticas que se reflejaban externamente, como el ayuno. El ayuno es una de las clásicas. Usted privarse, la privación en general templa el espíritu, usted ya lo sabe. Es decir, usted deja de comer o de atiborrarse con comida por un día o dos y cuando vuelve a comer disfruta del alimento de otra manera. Cuando usted se va de día de campo y va al silencio, cuando regresa disfrutando de cada comodidad de su hogar. Cuando usted, por ejemplo, no sé, se priva de sueño en una vigilia, luego cuando duerme lo disfruta más. Entonces, también es una manera como de explorar límites, de lograr esto que decíamos de la encrateia, el dominio propio, ¿no? De sentir que uno puede establecer hábitos nuevos. Tiene que ver con eso. Entonces, decía Epícteto en sus disertaciones a Flavio Arriano, su discípulo decía: toda gran facultad es peligrosa para el principiante. Por consiguiente, hay que soportar ese tipo de cosas según la capacidad. Algunos son acordes con la naturaleza, pero no para el débil. Es decir, si usted quiere hacer ayuno, toda gran facultad, toda práctica, al principio puede ser peligrosa, sobre todo para el principiante. Porque puede ser que usted justo el ayuno sea lo que le va bien, no le cuesta nada, va con su naturaleza. Pero otras personas son débiles y les cuesta mucho el ayuno, o a otros les cuesta la vigilia, o a otros les cuesta, no sé, mantenerse al margen de las reyertas y de los problemas y de las trifulcas y litigios con los demás, ¿no? Siempre se quieren meter en los problemas. Vete aplicándote a un género de vida como de enfermo, para que alguna vez vivas como persona sana. Fíjese qué loco eso, qué profundo. Aplícate, le dice, vete aplicándote a un género de vida como de enfermo. ¿Cómo es un enfermo? Come poca comida, no come en exceso, descansa lo suficiente, no se entrega a pasiones, porque el enfermo está enfermo, no puede, dice, bueno, cuando me cure te voy a poner los puntos, pero ahora no, ahora estoy enfermo, no me siento bien, así que guarda silencio, el enfermo a veces ni habla. Entonces, fíjate, trata de vivir como un enfermo para que alguna vez vivas como una persona sana, como diciendo, el estado del enfermo, con sus pasiones aplacadas, que no tiene ni pasiones desenfrenadas, ni ganas de, no tiene ganas de nada, está como aplacado. Eso es la definición de persona sana para un estoico. Ayuna, bebe agua, es decir, no te enganches con mucho vino, ni con bebidas deliciosas, ayuna, ¿no? Bebe agua, abstente alguna vez por completo del deseo, es decir, de vez en cuando ve probando abstenerte del deseo, es decir, no solamente, primero, abstenerte del objeto del deseo. Eso es muy fácil, en un sentido directo. Es simplemente quitar del medio el objeto de deseo. Entonces, bueno, no está. Pero mi deseo, ¿qué pasa? Yo quito el chocolate, el bombón de mi casa, no lo compro. No hay bombones en mi casa. Bueno, el objeto no está. Eso es muy fácil, es tan simple como no comprarlo. Pero mi deseo, eso de me muero por comerme un bombón, ¿cómo hago? Bueno, lo que dice es que ve haciéndolo de a poco, ¿no? Dice, abstente alguna vez por completo del deseo. De vez en cuando intenta, a través de la cetesis, skepsis, anagnosis, acroasis, prosoquén, krateia, meletai, terapeiai, todos esos procesos, intenta ir despegándote de la película para que no te coma. El deseo por cualquier cosa, sea por una mujer, sea por un bombón, sea por, no sé, leer un libro, sea por lo que a usted se le ocurra, proviene de estar absorbido por eso. El deseo nos captura, ¿no? Hace presa de nosotros. Por eso una persona bajo los efectos del deseo está como desaparecida. Cuando lo consuma, finalmente, regresa y dice, por ejemplo,
no sé lo que me pasó, la verdad que durante ese tiempo no era yo, era un loco desenfrenado en pos de deseos carnales y venéreos, ¿viste? Es decir, el deseo te sobrepasa, te come, te viola, ¿no? Es algo que viene y te come, como la película que uno ve que lo come a uno, lo absorbe, uno desaparece en la película. Entonces la idea es aprender a mantener esta distancia a través de desglosarlo, a través del análisis. Ya vamos a ver cómo Marco Aurelio juega con esto de decir, no sé, vi una persona hermosa, ¿no? Hombre o mujer según el caso. Qué atractiva que es. Enseguida empieza a analizar y dice, momento, si esta persona no se baña durante 3 días, huele mal. Sí. Si esta persona le miro las secreciones que pueden salir de sus distintos orificios, son desagradables, son asquerosas. Y así va como generando una medicina que contrarreste un exceso. Entendamos bien, no es que Marco Aurelio plantea pensar esto para poder vivir en un punto donde él no tenga la más mínima emoción de ningún tipo y sea una roca. No, está notando que hay una enfermedad, como dijimos, como las 4 nobles verdades del Buda. Esa enfermedad denota un exceso. Una enfermedad es pasarte para un lado de la línea. Bueno, tenés que inclinarte para el otro, es como la bicicleta. Si te fuiste mucho a la derecha, tenés que ir a la izquierda. Pero no para irte a la izquierda nada más porque te vas a caer. Es para nivelar. Entonces, lo que busca es nivelar. Entonces dice, y si deseas razonablemente, cuando poseas en ti algún bien, desearás bien. Es decir, abstente por completo del deseo para que alguna vez desees razonablemente. Fíjese, no dice abstente por completo del deseo de las cosas, no solo de las cosas, sino del deseo de las cosas, para siempre. Y nunca más desees más nada. No, porque eso sería ser un vegetal. Le dice para que alguna vez desees razonablemente. Razonablemente no quiere decir pensándolo, como hoy entendemos. Razonablemente hace referencia a logos, ¿no? A una especie de Tao, de camino, ¿no? De una especie de, ¿cómo decir? De una explicación de lo que, o manifestación de lo que la vida quiere en cada momento. Bueno, eso es razonablemente. Entonces, los estoicos pensaban, si el ser humano tiene la razón, la capacidad de reflexionar, esa razón es la que le puede acercar muchísimo a lo que los hindúes llaman el dharma, lo que la vida quiere, ¿no? Cómo lo quiere. Entonces, si te abstienes de algunos deseos que son muy propios tuyos, de tus hábitos, de tu aprendizaje muy personal, de Juan González, y te puedes salir de eso de vez en cuando, puedes empezar a entender de qué va el deseo, no tu deseo, el deseo. Y así tu deseo ya va a verse a la luz de el deseo, ¿no? De la misma forma, tu tristeza va a verse a la luz de la tristeza. Por eso el estudio de un tema, el análisis profundo, la lectura de textos alusivos, todo eso va generando la prosoque, el despegar. Entonces, si alguna vez deseas razonablemente, cuando poseas en ti algún bien, desearás bien. Entonces, el corolario de esto es que si tú, en lugar de ver la vida como tú todo el tiempo, ¿no? Como el árbol que no te deja ver el bosque, como Juan González, y lo ves subspecia o subspecie temporis, con los ojos del tiempo, con tus ojos, bueno, va a ser una mirada muy sesgada, muy estrecha, y la película te va a comer. Pero si te podés despegar de vez en cuando, mediante la asquesis, estos ejercicios, vas a ver todo más desde fuera con una visión subspecia eternitatis, con una mirada desde la eternidad, como miraría el logos, como miraría Dios, ¿no? La totalidad, el Tao, el Dharma. Entonces ahí mirarías tu propio patos, tus propias pasiones desde la totalidad. Entonces ya no los verías de la misma manera, los verías con un despegue emocional muy grande, ¿no? Con una falta de implicación. Pero recordemos, como medicina. Entonces, por eso propone no dejar de desear. Dice, si dejas de desear un poco, como medicina, cuando regreses vas a desear razonablemente y por lo tanto, razonablemente quiere decir de acuerdo al Dharma y a tu Dharma personal, tu Swadharma, y por lo tanto desearás el bien. O sea, no crearás
problemas. Fíjese qué profundo que es esto, escrito por Epícteto, que vivió poco después del inicio de la era cristiana. Dice, analizar un tema, diseccionándolo racionalmente, todos los temas humanos, de eso hablamos, ¿no? De eso se ocupa un estoico diariamente, de diseccionar los temas para poder realmente ver lo que hay detrás de ellos y que no me impliquen. Entonces los estoicos memorizaban, ¿se acuerda que le dije? Neme, como mnemotecnia, ¿no? Y repetían frases como las jaculatorias cristianas o las afirmaciones positivas de hoy o como los mantras hindúes para afrontar problemas vitales. Es como si usted se memoriza esta frase, por ejemplo, si deseas razonablemente, cuando poseas en ti algún bien, desearás bien, supóngase. O vete aplicándote a un género de vida como de enfermo para que alguna vez vivas como persona sana. Imagínense que usted se memoriza eso. Y cada vez que usted se está desfasando, se está pasando de la raya y está metiéndose en problemas o generando demasiado patos, enfadándose, lo que fuera, usted se recuerda a sí mismo, se dice: vete aplicándote a un género de vida como de enfermo para que alguna vez vivas como una persona sana. Eso mismo lo regresa, es como si alguien lo cogiera por los hombros y lo sacudiera y le dijera, respira profundo, contá hasta 10, fíjate lo que vas a hacer. Es como un reajustar la realidad. Vamos a ver lo que dice respecto a eso, ya para terminar en esta ocasión, Epícteto en su manual, que nos va a hablar acerca de justamente esto de la memoria, de la memorización. Dice, lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones de que ellas se hacen, ¿no? Esa puede ser una de las frases que uno se aprenda. Y diga, lo que turba a los hombres no son las... Cuando alguien viene a molestarlo a usted, a enfadarlo, a entristecerlo, a preocuparlo, algún tema lo pone mal, usted se dice, para sus adentros, lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones de que ellas se hacen, que de ellas se hacen. Por ejemplo, la muerte no es algo terrible, dice Epícteto, pues si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido terrible. Fíjese cómo empieza a analizar. Dice, si fuera terrible para todo el mundo, sería también para Sócrates, pero Sócrates no. A Sócrates, cuando lo condenaron a muerte, no le pareció terrible. Por el contrario, agrega Epícteto, lo terrible es la opinión de que la muerte sea terrible. Quiere decir que a Sócrates y a 5 más, o a 100 o a 1000 más, no les parece terrible la muerte. ¿Por qué? Porque la entienden de otra manera. Pero a mí sí me parece terrible la muerte. ¿Por qué? Porque yo la entiendo de una manera diferente, de una manera que me trae problemas. Por lo que cuando estamos contrariados, turbados o tristes, dice, no acusemos a los otros. O sea, no te enfades con el que te produce o el que tiene cierta conducta, sino que date cuenta que sos vos, que creaste una forma de entender esa conducta que te trae problemas. Entonces, esto elimina la idea del mal. Fíjese, de cuajo, no hay nadie que sea malo. Y usted dice... Escúchame, y el asesino, el genocida, el que va y mata como un loco a 100 personas, o el que maltrata cada día a alguien, ¿no es malo acaso? No, no es malo. Sencillamente tiene un comportamiento que aprendió para lograr una satisfacción que aprendió que tiene que tener por ese medio, también es un aprendizaje, por lo tanto la pone en funcionamiento. De la misma manera, yo puedo haber aprendido a que eso me moleste y me voy a estar enfadándome o sintiéndome humillado cada vez que se hace algo. Si yo quiero romper el ciclo, lo único que tengo que hacer es darme cuenta, por empezar, para quitarle patos, que el tipo no lo hace por malo, lo hace porque así lo aprendió. O sea, yo lo analizo y digo, vale, a ver, el tipo me odia a mí personalmente, vamos a verlo. Si yo traigo otra persona en mi lugar y le digo, mira, suplántame por una semana o por un mes, o te regalo mi trabajo, el tipo va a tratar igual al nuevo trabajador como me trataba a mí, y si tiene la misma característica mía, va a detonar lo mismo en él. Por lo tanto, sí,
Entonces quiere decir que no era exclusivamente conmigo. Él lo va a hacer con cualquiera que tenga delante. Solamente porque eso aprendió. Por lo tanto, no es que me odie a mí. Entonces no es algo personal. Es un comportamiento que a él le sucede. Como a mí me sucede que me enfado, a él le sucede que necesita maltratar. Por lo tanto, no es malo. Dice, por lo que cuando estemos contrariados, turbados o tristes, no acusemos a los otros, sino a nosotros mismos. Entonces esto nos permite girar el dedo acusador y apuntar a uno mismo y decir, soy yo. Entonces agrega Epícteto, es decir, a nuestras propias opiniones. Si yo opino que lo que este tipo me hace es injusto, mi opinión de la injusticia es lo que causa el problema. Más allá de que yo haga algo con respecto al otro o no, es importante despegarme de la película. Eso dicen los estoicos. Entonces, Gandhi, por ejemplo, cuando hacía la no violencia, él tenía muy claro que no odiaba a los ingleses. Él simplemente consideraba que había una situación injusta que debía solucionarse. Por lo tanto, tomaba medidas, pero él no se enfadaba, no odiaba a los tipos, no decía qué tipos malvados, están poseídos por Satán, son tipos crueles, me odian a mí. No. De hecho, hace poco hablando con el padre Ramón de ahí de Batuecas, un sacerdote, y luego hablándolo con varias personas más por una situación que me tocó vivir y donde tenía yo que evaluar si ante una situación injusta actuar de una manera que pusiera un límite a esa situación o permitirla por completo, permitir el abuso. Y en los varios casos a los que planteé la situación, fue, por ejemplo, a un arcipreste de la Iglesia Católica, a un arcipreste de la Iglesia Ortodoxa rusa, a una madre superiora católica y al padre Ramón, ¿no? Así que fíjese, a toda una variedad, para ver cómo respondían cada uno. Y a un cura más también. Y todos me dijeron lo mismo, básicamente, en distintas palabras, que la injusticia hay que combatirla. Es decir, se busca que lo justo prevalezca. Lo justo consensuado, ¿no? Lo que todos consensuamos como correcto, justo, lo que nos parece justo. Pero que si en pos de imponer o de marcar esos límites para esa justicia, yo implicaba patos, implicaba emociones, por ejemplo, pero lo odio a fulano porque me está haciendo esto y se lo merece, es un maldito, me voy a vengar con esto, entonces que no lo hagas, me dijeron. Que directamente permita que el otro se salga con la suya. Pero si yo puedo tener lo que se dice, no sé, agape, amor, ¿no? Y decir, vale, me doy cuenta que el otro no es malo, no me odia a mí, es su conducta. Entonces quito la emoción de mi parte, el patos, bueno, ahí entonces todo funciona como reloj suizo. Lo mismo, no sé, para la educación de un hijo, lo mismo para la corrección de una persona amada. Si usted está implicado y hay mucho de me voy a vengar de lo que me dijiste y te lo voy a hacer para que sufras, bueno, ahí hay patos, ahí no hay apatía, uno está involucrado. Por lo tanto, no es lo que propone Epicteto. Epicteto propone dar vuelta al dedo y decir, yo tengo que desarticular mi mecanismo de malinterpretación de la situación para poder actuar todavía sobre la situación y así generar un bien mayor, pero no con saña. Esa es la idea de la justicia ciega, ¿no? Cuando la justicia es ciega, digamos, trata de buscar lo justo, pero no se involucra con patos. Si la justicia ve, va a decir, no, me interesa el otro me cayó bien, y ya hay un partidismo. Y acaba diciendo, acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes. Es decir, enfadarse con otro por un defecto que uno tiene, que es el defecto de que me caiga mal eso, ¿no? Es de ignorantes. Es que no sé, estoy ignorando. Por eso la anagnosis, ¿no? Justamente es disolver la ignorancia, consiste en la lectura de textos que hablen sobre un tema. Es decir, me iluminan, me quitan la ignorancia. Ignorante es el que cree que los demás le joden la vida, ¿no? Que los demás son el problema. Ese es un ignorante. No acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse. Y no acusar ni a sí mismo ni a los otros es de un hombre ya instruido. ¡Qué grande! Fíjese, son 3 pasos.
Primero, el que acusa a los demás. Ese es un ignorante. El que se acusa a sí mismo ya es un tipo que dice, di un paso más, ¿no? Ya me salí de criticar a los otros, giré el dedo, ahora soy yo la causa de todo. Pero no queda ahí. Epícteto dice, no, hay un pasito más, que es ni acusar a mí mismo, ni acusarme a mí, ni a los otros, ¿no? Ya quitar el tema de la acusación. No hay por qué llevar culpas de un lado para el otro. Es disolver las dos cosas. Un grande Epícteto. Ya saben que lo pueden encontrar en el manual de Epícteto, en las disertaciones a Flavio Arriano. Se pueden descargar de internet fácilmente. Son libros muy cortos, muy llevaderos. Y las meditaciones de Marco Aurelio también. Luego las obras de Séneca o de Cicerón pueden ser un poco algunas más complejas, hay varias, hay algunas más largas, pero estas primeras que cité son muy, muy accesibles. Les recuerdo que estoy siguiendo más o menos el orden de un libro de Javier Alvarado que se llama Los métodos de meditación no dual, o un título parecido, que bueno, me permite llevar un orden más que nada tratando esto, y unas referencias con las citas que voy leyendo, aunque bueno, los comentarios son los que van surgiendo en el momento en que vamos haciendo el programa. Pero bueno, tomo eso como base. Recomiendo la lectura de Pierre Hadot, sus libros que hablan sobre los ejercicios filosóficos, un hombre que ha hecho una investigación muy grande en todas estas prácticas de las que estamos hablando. Así que bueno, les voy a poner un audio que les cuenta cómo participar de nuestro grupo de Telegram, un grupo súper entretenido con mucha gente. Ahí va. Sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente te va a gustar. Y recuerda también que puedes enviarme a través de info@espadaweb@gmail.com tus opiniones, tus preguntas, tus comentarios acerca de todos los temas que tratamos en los programas, de manera que podamos hacer una serie de programas basados justamente en responder a estas preguntas. Y bueno, ya para despedirnos vamos a escuchar nuestra cortina final y en el siguiente encuentro seguiremos con nuestros amigos los estoicos. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!